Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante a través de la historia de México, un país lleno de culturas, batallas y transformaciones únicas. Desde la gloria de las civilizaciones antiguas hasta la revolución que cambió el rumbo de la nación. Ponte cómodo, porque vamos a recorrer juntos miles de años de historia en solo unos minutos. Nuestra historia comienza hace miles de años, mucho antes de la llegada de los europeos. En lo que hoy conocemos como México, surgieron grandes civilizaciones. Los olmecas, considerados la cultura madre de Mesoamérica, crearon colosales cabezas de piedra y establecieron las bases culturales que influyeron a las civilizaciones posteriores. Además de los olmecas, surgieron otras culturas como los zapotecas, que construyeron Monte Albán, una de las ciudades más antiguas de Mesoamérica, y los mixtecos, conocidos por sus finos trabajos de orfebrería y códices pintados. Luego llegaron los mayas, que desarrollaron un profundo conocimiento de la astronomía y la matemática, y construyeron imponentes ciudades como Chichén Itzá y Tikal. Su calendario y escritura jeroglífica son evidencia de una civilización avanzada y misteriosa que dejó un legado cultural duradero. Y, por supuesto, los mexicas, mejor conocidos como aztecas, quienes construyeron Tenochtitlán, una ciudad tan majestuosa que dejó sin palabras a los conquistadores españoles. Situada en medio de un lago, Tenochtitlán tenía impresionantes templos, canales y mercados que la convertían en una de las ciudades más avanzadas de su tiempo. En 1519, Hernán Cortés llegó a las costas de México, acompañado de un pequeño ejército pero con grandes ambiciones. Fue recibido por Moctezuma, el emperador mexica, quien creía que los españoles podían ser enviados de los dioses. Pero pronto, esa visita se convirtió en una conquista brutal que terminó con la caída de Tenochtitlán en 1521. Así comenzó el periodo colonial, que duró más de 300 años. La conquista no fue fácil ni rápida. Hubo momentos clave, como la Noche Triste, cuando los españoles tuvieron que huir de Tenochtitlán, o las alianzas de Cortés con pueblos indígenas, como los tlaxcaltecas, quienes veían a los mexicas como enemigos. Durante la colonia, México se convirtió en una región vital para el Imperio español, llena de minas de plata y rica en recursos. Se establecieron haciendas agrícolas y ganaderas, y se fundaron misiones para evangelizar a la población indígena. La sociedad se dividió entre los conquistadores y la población indígena, que sufrió explotación, trabajos forzados y la llegada de enfermedades europeas que diezmaron a las comunidades originarias. Todo cambió en 1810, cuando Miguel Hidalgo, un sacerdote de corazón valiente, dio el famoso grito de Dolores, llamando al pueblo a levantarse contra la injusticia. La lucha por la independencia duró 11 años y fue encabezada por personajes como José María Morelos, Ignacio Allende y Vicente Guerrero. Morelos continuó la lucha después de la muerte de Hidalgo y redactó Los Sentimientos de la Nación, un documento clave que abogaba por la igualdad y la abolición de la esclavitud. Finalmente, en 1821, México logró su independencia de España bajo el liderazgo de Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, quienes firmaron el Plan de Iguala y lograron la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, marcando el fin del dominio colonial. La independencia no trajo estabilidad inmediata. México enfrentó décadas de conflictos internos. A mediados del siglo XIX, se llevó a cabo la Guerra de Reforma entre liberales, liderados por Benito Juárez, y conservadores. Juárez buscaba establecer un Estado laico y moderno, lo cual llevó a tensiones que culminaron con la intervención francesa y la instauración del Segundo Imperio Mexicano bajo el emperador Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano intentó gobernar con ideales liberales, pero no contaba con el apoyo popular. Tras la resistencia republicana y la derrota de los franceses, Juárez recuperó el poder y restableció la República en 1867. Tras la restauración de la República, México se modernizó bajo el largo mandato de Porfirio Díaz, quien gobernó por más de 30 años. Durante el Porfiriato, el país experimentó un gran desarrollo económico e infraestructura, como ferrocarriles y telégrafos, pero también crecieron las desigualdades sociales. La concentración de tierras y la explotación laboral llevaron al descontento popular. En 1910, estalló la Revolución Mexicana. Francisco Ignacio Madero llamó a levantarse contra Díaz, y figuras como Emiliano Zapata y Pancho Villa se unieron a la lucha por la justicia social y la reforma agraria. La revolución fue un conflicto complejo que se extendió por más de una década, con múltiples facciones enfrentadas. Finalmente, en 1917 se promulgó la Constitución que aún rige México, incorporando derechos laborales, la nacionalización de recursos y la reforma agraria. La revolución marcó un cambio profundo en la estructura social y política del país. En el siglo XX, México pasó por importantes transformaciones. En los años 30, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo y llevó a cabo la reforma agraria, beneficiando a miles de campesinos.
En 1968, el país fue sede de los Juegos Olímpicos, un momento de orgullo nacional, pero también marcado por la tragedia de la masacre de Tlatelolco, donde cientos de estudiantes fueron reprimidos por exigir mayores libertades. En las décadas siguientes, México vivió crisis económicas, devaluaciones y el terremoto de 1985, que mostró la capacidad de organización ciudadana. Los últimos años han estado marcados por la transición democrática, con la alternancia de partidos en el poder, y por los retos de combatir la desigualdad, la corrupción y la violencia. Además de su historia política, México ha dejado una huella cultural profunda en el mundo. Desde el arte de Frida Kahlo y Diego Rivera, hasta la música del mariachi y el cine de directores como Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, la cultura mexicana ha sido un referente global. Las festividades como el Día de Muertos, reconocidas por la UNESCO, muestran la conexión profunda entre el pueblo mexicano y sus tradiciones. La historia de México es una historia de lucha, coraje y esperanza. Cada etapa ha dejado una huella profunda en la identidad de este hermoso país. Si te ha gustado este viaje a través del tiempo, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que ame la historia tanto como tú. Nos vemos en el próximo vídeo.